Buenos días. Si te has decidido a estudiar para convertirte en hipnoterapeuta profesional, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis es una técnica potente con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Veamos en este vídeo la situación actual del consumo de cocaína. Veamos en concreto la extensión del consumo. La cocaína en forma de sal, clorhidrato de cocaína o cocaína en polvo es la segunda droga ilegal de consumo más extendida. En el año pasado, según la encuesta domiciliaria sobre el alcohol y drogas en España, edades, realizada en una población entre 15 a 64 años, un 7% reconoció haberla probado alguna vez en su vida. Un 3% la había consumido alguna vez durante el año anterior a la encuesta y un 1,6% durante el mes previo a ser encuestado. La proporción de consumidores en el año anterior a la encuesta fue bastante más alta en hombres, con un 76%, que en mujeres, con un 23%. Y también más elevada en el grupo de 15 a 34 años, con un 78%, que en el de 35 a 64, con un 21%. La edad media de inicio en el consumo se situó entre los 20 y 21 años, tanto para los hombres como para las mujeres. Los resultados de la encuesta estatal sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias, realizado en una población de 14 a 18 años, puso de manifiesto un 5,7% la habían consumido alguna vez en la vida, un 4% en el último año y un 2% en el último mes. La cocaína es la droga que muestra una mayor desigualdad por edad entre los estudiantes, y así, mientras un 1% de los estudiantes de 14 años consumió cocaína en el año anterior a la encuesta, hizo lo propio el 11% de los de 18 años. Para el consumo en el mes anterior, las proporciones fueron del 1% para los 14 años y un 6% a los 18 años. El consumo de cocaína está mucho más extendido en algunas poblaciones determinadas, por ejemplo, entre las personas ingresadas en prisión en España. El 45% había consumido cocaína sin mezclar con otra droga en los 12 últimos meses de ingreso, un 36% de cocaína en polvo y un 27% en cocaína base. Y el 20% consumió cocaína mezclada con heroína en la misma dosis. Por lo que respecta a los 30 días previos al ingreso, un 40% había consumido cocaína sin mezclar. Consumir cocaína es una conducta casi universal entre los consumidores de heroína. Un estudio realizado en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, Alicante y Castellón, sobre los consumidores regulares de heroína de 30 años o menos, mostró que prácticamente todos los participantes habían consumido cocaína en alguna de sus formas
en los últimos 12 meses. En España, la cocaína se presenta principalmente en dos formas: el clorhidrato de cocaína, conocida como cocaína en polvo o cocaína, y la cocaína base, conocida como base o raramente crack. En nuestro país se consume fundamentalmente cocaína en polvo por vía intranasal, esnifada, y el consumo en base es mucho menos frecuente. Veamos la edad de inicio en el consumo de cocaína. El uso de cocaína suele iniciarse más tardíamente que el de otras drogas ilegales, como el cannabis, el éxtasis, los alucinógenos e incluso heroína. Los consumidores de cocaína habían iniciado el consumo a los 20 años de promedio. Hablemos de policonsumo. La mayoría de los consumidores de cocaína usan también otras drogas, sobre todo alcohol, tabaco y cannabis, pero también anfetaminas, éxtasis y alucinógenos. Casi un 100% de la población, un 98%, de 15 a 64 años, había consumido cocaína en el año previo a la encuesta, consumió también alcohol en un 85%, tabaco y un 85% cannabis. Veamos la adicción a la cocaína. La adicción a la cocaína se puede definir como el resultado de la interacción entre la propia sustancia, las variables individuales del paciente adicto como características genéticas, trastornos psicológicos o psiquiátricos y su entorno. En las investigaciones hemos observado que alrededor de un 5% de los consumidores de cocaína desarrollan dependencia al cabo de 10 meses de inicio del consumo. Veamos la neuropsicología de la adicción al consumo de cocaína. La cocaína incide en los puntos de recompensa, produciendo una sensación de euforia y un deseo de consumir de forma repetitiva. Este consumo más frecuente produce neuroadaptación en los circuitos de recompensa, que da lugar al conocido craving o intenso deseo de consumir. El craving actúa como refuerzo negativo y la euforia actúa como refuerzo positivo. Ambos llevan al adicto a repetir indefinidamente el consumo. El consumo de cocaína produce euforia porque aumenta la actividad dopaminérgica en el cerebro, particularmente en el área tegmental, ventral o anterior y en el núcleo accumbens, o sea, en las principales áreas del sistema dopaminérgico que constituyen los centros de la recompensa del sistema nervioso central de la persona. Hablemos de factores de riesgo. Los factores de riesgo que facilitan la adicción al consumo de cocaína dependen de la vía de administración, de las características individuales de la persona adicta, del entorno y de la propia sustancia. En este caso, la cocaína. Las características del paciente adicto a la cocaína que más pueden facilitar la adicción es el antecedente de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. La forma de consumo que más favorece la aparición de adicción es la vía fumada. La adicción al consumo de cocaína
está probablemente ligada a variaciones en los genes relacionados con la dopamina o su metabolización. Como factores del entorno, hemos observado la disponibilidad, la accesibilidad y la falta de percepción de riesgo. Hablemos de efectos de la cocaína, acción cerebral y hepatogenia. Veamos los efectos inmediatos también del consumo de cocaína. El consumo moderado de cocaína puede producir incremento del deseo sexual y demora de la eyaculación, pero también puede dificultar la erección. Ausencia de fatiga, de sueño y de hambre. Aceleración del ritmo cardíaco y aumento de la presión arterial. Aumento de la temperatura corporal y la sudoración. Anestesia local. Reacción general de euforia e intenso bienestar, exaltación del estado de ánimo, mayor seguridad en uno mismo, prepotencia, disminuyen las inhibiciones y el individuo suele percibirse como una persona sumamente competente y capaz. En el consumo de cocaína con dosis altas, los efectos son temblores y movimientos compulsivos, ansiedad intensa y agresividad. La sensación de bienestar inicial suele ir seguida por una bajada característica por cansancio, apatía, irritabilidad y conducta impulsiva, ilusiones y alucinaciones. Veamos los efectos a largo plazo del consumo de cocaína. Cuando el paciente adicto a la cocaína acude a los centros de desintoxicación, normalmente tiene añadidas complicaciones psiquiátricas como irritabilidad, disminución de la memoria, crisis de ansiedad o disminución de la capacidad de concentración. Es importante remarcar en los pacientes adictos a la cocaína la denominada psicosis cocaínítica o cocaínica, que consisten en un brote psicótico de ideas paranoides que llevan a la persona a un estado de completa confusión, pudiendo incluso producir auténticas crisis de pánico, cuadros alucinatorios, etc. Los elementos de consumo a largo plazo son apatía sexual o impotencia, cardiopatías, arritmias, problemas respiratorios, trastornos nutricionales como atracón, bulimia, anorexia, alteraciones neurolingüísticas como cefaleas o accidentes vasculares, importantes secuelas sobre el feto durante el embarazo, etc. No hay indicios que indiquen dependencia física o tolerancia en el consumo de cocaína y por tanto no somos concluyentes al respecto. En cambio, sí afirmamos que el grado de dependencia psicológica de la cocaína es uno de los más elevados entre las diferentes sustancias psicoactivas que tratamos. La cocaína engancha. Desde nuestro punto de vista, la educación debe ser la iniciativa en la familia y en las escuelas, donde la prevención actúa de forma decisiva. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Efectos orgánicos del consumo de cocaína. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tiene dudas, hazlas en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos.
Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.